Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando la Torá y en esta oportunidad la parashá o la porción Saf. Vamos a hacer un breve análisis de esta porción, la cual explora la responsabilidad y la transformación espiritual de los sacerdotes dentro del tabernáculo. En el texto se destaca la importancia de mantener el fuego perpetuo en el altar y realizar tareas humildes como la limpieza de ceniza, simbolizando una devoción constante y sin ego, muy diferente a lo que algunas personas han entendido muy mal en relación al ministerio, donde son servidos y sobre todo donde se destaca el hecho de realzar la imagen de aquella persona que está ministrando. Así que vamos a estar estudiando esta porción, vamos a hacer esta breve enseñanza y tomando en cuenta métodos de interpretación como la gematría y el estudio del Midrash, donde se revela que el servicio divino exige una armonía entre lo interno y lo externo para conectar con la voluntad del Creador. Lamentablemente vivimos en una generación que viene heredando el ministerio de forma incorrecta en el sentido de destacar o de alguna forma mostrar la importancia de lo exterior. Cuando vemos personas que están más atentos a su nombre, a los seguidores, a cuántas personas van a la congregación, cuántos servicios tenemos, si la congregación es la más grande y tantas cosas que se ven, pero ¿qué es lo que hay internamente? Allí es donde vemos los grandes problemas y por eso la falta de conexión con la voluntad del Creador, ya que regularmente este tipo de congregaciones, y ese es un mal de esta época, que es la plena libertad. Quiere decir que son ministerios donde a las personas se le dan aquello que su alma no renovada quiere para satisfacer lo que anhela, lo que apetece de aquel que está en el púlpito sin comprender que el lugar donde se va a asistir es para estudiar, para aprender y de esta manera empezar un camino de cambio para que realmente se pueda evidenciar la conversión o el nuevo nacimiento y la vida como un hijo del Eterno. Así que lo interno y lo externo tienen que ir en armonía, tienen que estar balanceados. Y una de las cosas que también destaca esta porción de la Torá es que se describe la consagración de Aarón, un proceso de purificación y vestidura que marca la transición de un individuo común a un canal sagrado dentro del liderazgo. Y eso es lo que no puede perder de vista todo aquel que ejerce el liderazgo, que es un canal. La persona no es un fin en sí mismo, sino un medio donde lo importante es destacar o resaltar al Eterno como Creador y Padre. Así que este proceso subraya que la verdadera autoridad espiritual nace de ese oír atento, de ese prestar atención, de la acción justa, de la humildad y la paciencia durante los tiempos de preparación. Una de las cosas que destaca la misma es el hecho del fuego que no se apaga. La porción de la Torá, la parashá, abre con un mandato y de manera imperativa dice, manda a Aarón. Y por eso el título de Saf. Rashi explica que la palabra Saf implica urgencia y celo, especialmente cuando hay una pérdida monetaria, un esfuerzo continuo. O sea que el enfoque central es la responsabilidad del sacerdote de mantener el orden y la pureza en el tabernáculo, asegurando que la conexión entre lo divino y lo terrenal no se interrumpa. Debe ser constante, debe estar allí de forma permanente. Por eso
destacan los puntos como ese holocausto, esa ofrenda que se presenta y la humildad de aquel que la está presentando, ya que lo más destacado de esta sección es el precepto del olá, el sacrificio que asciende por completo. De allí que vemos que este fuego perpetuo, donde la Torá enfatiza 3 veces, un fuego continuo arderá sobre el altar, no se apagará. Muchos hablan de que ese fuego simboliza lo que debe ser el Neshama de todo hijo del Eterno, que siempre debe estar conectado con la Torá y de esa forma es que puede arder en su vida. Quiere decir que el prestar atención, estar atento a lo que el Eterno demanda y sobre todo en este mundo, en este sistema, para ser vigilante, ser diligente y en momentos donde se presenten situaciones o circunstancias adversas, poder decidir y no simplemente reaccionar. Aquí también nos muestran la limpieza de las cenizas que antes de comenzar el servicio tan hermoso, tan maravilloso, el Cohen debe realizar lo que se conoce como Terumah Adeshan, retirar las cenizas. El vestido con ropas de lino realiza la tarea más humilde. Por lo tanto, aquí nos dan una lección que no podemos obviar. Para servir a lo más alto, uno debe ser capaz de realizar la tarea más baja. La verdadera espiritualidad no es solo el éxtasis del fuego, sino la disciplina de limpiar los residuos del ayer. Desde la perspectiva del Midrash, tanto el Midrash Tanhuma como en Vaikra Rabá nos ofrecen dimensiones narrativas y éticas, como en el caso del altar de bronce, que el Midrash pregunta por qué el altar de madera revestido de bronce no se quemaba con el fuego constante. La respuesta es una metáfora de los justos y del pueblo de Israel. Aunque estén rodeados de pruebas que son como el fuego, su esencia permanece intacta debido a su conexión con la voluntad divina. Sobre el sacrificio de gratitud, Korban Todá, el Midrash enseña que en el futuro todos los sacrificios van a cesar. No van a existir sacrificios, excepto el de gratitud de acuerdo al Midrash. Y esto se debe a que incluso en un mundo perfecto, el reconocimiento del bien recibido, y de allí la palabra Akarat Hatot, es una necesidad eterna del alma. Como dijimos al principio, hay un método de interpretación que es la gematría, la cual nos permite evaluar las letras hebreas, el valor que poseen y lo que representa el total del número que conforman la palabra. Por lo tanto, a través de la gematría se nos revelan conexiones ocultas entre las palabras y su esencia. Y allí la palabra Saf. La palabra Saf está conformada por 2 letras, la Sad y la Baf, que da como resultado 96. Curiosamente, que es el número de capítulos en algunos tratados que hablan de los sacrificios o el número de veces que se menciona la palabra oro en ciertos contextos donde el tabernáculo resuena con ese valor. Sin embargo, lo más profundo es que 96, que es el valor numérico de Saf, es el valor también de la palabra Amelach, el rey. Y esta expresión que habla del rey de Melech tiene este valor numérico, que a su vez también tiene gran relevancia con lo que es el servicio en representación del Eterno, no en representación de sí mismo. Así que el mandato de Saf no es una imposición arbitraria, sino la voz directa del Eterno que busca habitar entre nosotros. También vemos la palabra fuego, Ish, que también está conformada por 2 letras, la Aleph y la Shin. Esta palabra Ish o fuego, en su valor numérico utilizando la gematría, tiene el valor de 301.
Pero si sumamos la palabra ish, que es hombre, que da 311, e isha, que es mujer, y da 306, ambas contienen la palabra esh. O sea, dentro del pensamiento rabínico enseña que el Eterno, representado en la letra Yod y también en la letra G, la Yod que está dentro del nombre del hombre, o sea, en el varón aparece la expresión ish para varón y para mujer o varona es isha. El ish que habla de varón tiene una letra que es la Yod, mientras que la mujer tiene una letra que es la He. Por eso cuando vemos la Yod y la He forma la expresión Ya. Ese Ya que muchas veces se ve que es uno de los nombres del Eterno. Ahora, si vemos esta palabra tanto de Ish como de Isha, y nosotros retiramos de Ish y de Isha las letras que son parte de este nombre Ya del Eterno, lo que queda es la palabra Esh, que es fuego. Quiere decir que cuando el Eterno se retira de una relación, si no es el que dirige la relación, esa relación siempre va a tener problema. El fuego siempre va a estar ardiendo dentro del hogar. Por eso cuando hablamos en esta porción de la Torá de Saf, el fuego del altar debe ser un fuego sagrado que consume el ego, no un fuego que destruye la convivencia. Por eso cuando se enseña que en Shabbat no se puede encender fuego, nos está hablando también a través del Midrash que en Shabbat debemos evitar cualquier discusión, cualquier pleito, cualquier situación que se presente en el hogar y de esta forma mantener la paz y la armonía dentro de la misma. Así que esta porción de la Torá, la Parashá Saf, nos enseña que el servicio al Eterno requiere de una preparación meticulosa, de una vigilancia constante, porque el fuego en el altar de nuestra vida también se destaca en ella. Ahí vemos que nuestra pasión por el estudio, la ética, la bondad, no debe apagarse nunca, ni siquiera en los momentos de rutina. Siempre debemos estar limpiando las cenizas de todo aquello que ya nosotros hemos desechado, de hábitos, de tradiciones, de conceptos, de cosas que nunca nos ayudaron, pero que fueron parte de nuestra vida y que poco a poco a través de este proceso de cambio hemos venido depurando o hemos venido limpiando todo esto porque se ha quemado en ese altar personal de cada uno de nosotros a través de la obediencia de la Torá. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe asegurar y debe evaluar muy bien que la estructura de ese tabernáculo que debe ser nuestra vida siempre debe estar limpio, encendido y que esa llama que a su vez es como una inspiración para otros también sea genuina, que también sea constante, para que de esta forma podamos ayudar y bendecir a otras personas que lo necesitan. Así que el proceso de la investidura de Aarón y sus hijos, descrito en esta porción de la Torá, en esta Parashá Saf, representa uno de los momentos más solemnes y transformadores de la Torá. Porque no es simplemente un cambio de vestuario, sino una transformación espiritual completa que convierte a hombres comunes en un canal de bendición, en un instrumento divino. Y por eso, cuando vemos lo que se conoce como Miluín, que es como la consagración, la iniciación de una etapa de servicio, está bajo 4 dimensiones fundamentales que no podemos perder de vista. De allí que vemos nosotros que la preparación es a través de ese lavado, de esa purificación y la humildad, ya que antes de vestir las ropas
que llevan oro y piedras preciosas y todo lo que representa la misma, Moshe debe lavar a Aarón y a sus hijos con agua, debe purificarlos. Entonces, este baño, este ritual que ahora también se utilizan los mikveh para ello, simboliza el despojo del yo. Es anularme, lo que se conoce como bitulaní, para que la voluntad del Eterno sea mi voluntad y caminar conforme a ella y andar delante del Eterno en integridad. Por lo tanto, toda persona que ejerce liderazgo no puede hacerlo y no puede ejercer esa autoridad basándose en su ego, en artimañas o en cosas que no están relacionadas con la santidad. Debe entrar en un estado de pureza. Debe ser receptivo a la voz del Eterno para actuar conforme a ella y representarlo dignamente. Por lo tanto, la purificación externa es el requisito previo para la autoridad interna, que es lo que da legitimidad. Vemos que las vestiduras, hablando de la dignidad y el esplendor, lo que es el kabod utifaret, Moshe viste a Aarón. Y cuando Moshe viste a Aarón con las 8 prendas sacerdotales, cada pieza tiene como un propósito, hay una enseñanza en cada uno de estos elementos. Vemos nosotros el Hoshen, que es el pectoral, que ya lo estudiamos en otra oportunidad, que llevaba los nombres de la tribu sobre su corazón. Vemos también el Six, que es la diadema, una placa de oro en la frente con la inscripción Santidad para el Eterno, que estudiamos previamente también. Así que desde la perspectiva hebrea, las vestiduras no eran para enaltecer al hombre, sino para que el hombre estuviera a la altura de la función que iba a ejercer de ese oficio santo delegado del cielo. Por eso es que el Midrash enseña que así como los sacrificios expiaban los pecados, las vestiduras sacerdotales también lo hacían. Cuando se habla de la túnica que expiaba el derramamiento de sangre, la diadema habla de la arrogancia. El aceite del descenso, esa unción, cuando vemos a Moshe que derrama el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y vemos cómo en el Salmo 133 lo describe de manera poética, diciendo que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Así que hay un simbolismo porque el aceite representa la sabiduría y la iluminación que desciende de arriba, de una dimensión espiritual mayor hacia abajo. La unción marca la separación definitiva entre lo profano, conocido como Hol, y lo sagrado, conocido como Kodesh. Así que a partir de ese momento, Aarón ya no se pertenece a sí mismo, sino al servicio del pueblo. O sea, toda persona que ejerce un liderazgo debe estar consciente que no se pertenece a sí mismo, que no vive él, sino que el Eterno debe estar siempre presente para vivir por y para el Eterno. Una de las cosas que siempre llama la atención dentro de todo esto era un ritual que se hacía con sangre y se colocaba en el lóbulo de la oreja derecha, en la mano y en el pie. Era uno de los actos más intrigantes en cuanto a lo que era este ritual cuando Moshe coloca la sangre del carnero de la consagración. Y es que en estos 3 puntos específicos de Aarón y sus hijos, hablando del lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. ¿Cuál es el significado? Entonces, el Midrash nos dice que esta triada representa la consagración total de las facultades humanas. La está hablando de la oreja, la capacidad de oír la voz del Eterno y las necesidades del prójimo. Un líder que no sabe oír, que no presta atención, no puede dirigir. Ese es el problema con la soberbia y el orgullo, porque son personas que solamente se oyen a sí mismos. Cuando vemos la mano, que representa la capacidad de actuar y ejecutar
la justicia y la bondad en este plano físico. Y el pie, ya que nos ayuda a caminar, a transitar, y de allí que la dirección del caminar, asegurando que los pasos del liderazgo, o en este caso del líder, siempre se dirijan hacia la rectitud. Esto en verdad que era impresionante, y estudiarlo a profundidad nos va a dar muchísimas herramientas que nos ayudan a conocer a profundidad lo que el Eterno está revelando. También vemos los 7 días de reclusión, ya que la investidura no fue instantánea. Aarón y sus hijos debieron permanecer en la entrada de la tienda del encuentro durante 7 días y noches sin salir. Así que esto también nos deja una gran lección, ya que todo proceso de crecimiento verdadero requiere un tiempo de preparación como de incubación. No hay que salir tan desesperado, tan rápido, porque si empieza a evaluar su motivación, no es la correcta. La rapidez siempre va a reflejar que la persona no está actuando de manera apropiada. El número 7 alude a la creación del mundo. Estos 7 días fueron la creación del nuevo rol de Aarón. La paciencia y la permanencia son las que solidifican la autoridad espiritual. Por ello, la investidura de Aarón nos enseña que el liderazgo legítimo no se toma, se recibe a través de un proceso de purificación, de investidura de valores y sobre todo de un oído que esté atento, un oído sensible a la voz del Eterno, pero que también pueda atender al pueblo. Es el paso de ser un individuo a ser una institución o representación de la misma en cuanto al servicio. Así que cuando vemos nosotros la relación entre las vestiduras del sumo sacerdote, del Cohen Hagadol, y la legitimidad ministerial en la actualidad, ya que muchos dicen que son levitas, que son salmistas, y utilizan a todos estos personajes y el oficio para aplicarlo a la actualidad, no pueden perder de vista que el sumo sacerdote y la legitimidad ministerial es un puente entre la autoridad visible y la responsabilidad invisible. Dentro de la exégesis bíblica, todas estas prendas no son adornos, sino herramientas de oficio que validan el derecho legal y espiritual para ejercer un ministerio. Por ejemplo, cuando vemos nosotros la legitimidad por distinción, hablando de la separación del yo, la Torá describe las vestiduras como lekabot u letifaret, para honor y gloria. Sin embargo, el análisis rabínico sugiere que el honor no es para el hombre, sino para el cargo. Y nosotros vemos que muchas personas lo que están buscando es el honor para ellos. Recordemos que el cargo, el oficio, quien nos llama, constituye y todo esto lo hace el Eterno. Por lo tanto, un ministro, un líder, no extrae su legitimidad de su carisma, de su artimaña, de que es bueno con la oratoria, que es alguien dinámico, nada de esto. No son asuntos terrenales o personales, sino de sumisión a una orden superior a la voluntad del Eterno. Así que al vestir el efod o la túnica y allí la aplicación, Aarón dejaba de ser un individuo privado para convertirse en un representante público. La legitimidad ministerial nace cuando el líder entiende que sus vestiduras, hablando de su rol, son más grandes que sus opiniones personales. A mucha gente le gusta hablar de la investidura, del manto que reposa sobre alguien, de que se le coloca y una serie de cosas que empiezan a filosofar sin comprender lo que esto representa y le dan un sentido totalmente diferente a lo que la Torá nos muestra. Cuando vemos el Hoshen, el pectoral, y esa legitimidad por empatía, es también importante destacarlo, porque el pectoral del juicio contenía 12 piedras preciosas con los nombres de las tribus de Israel y estaba fijado sobre el corazón de Aarón.
Así que la legitimidad de un ministerio se mide por su capacidad de llevar la carga del pueblo. Un líder que no trae una buena relación, que no trabaja en función de la armonía, que no actúa por el bien de todos, que no trae la paz, que no es alguien que traiga el respeto dentro de los miembros de la comunidad, no es un verdadero líder. Un líder que no lleva los nombres, como vemos acá en el traje de Aarón, con la identidad, el propósito y lo que representa cada uno de ellos, hablando de esta gente sobre su pecho, que era el pueblo de Israel, pierde su derecho legal para dirigirlos. Igualmente, una persona que está al frente, la única manera de legitimar es que esa persona esté atento a los que forman parte de la comunidad. Muchos se han dado a la tarea de hacerlo lo más cómodo, lo más fácil posible para ellos, pero difícil para el pueblo. Cuando un pueblo no es atendido, cuando un pueblo no es nutrido, cuando un pueblo no ve esa empatía, esa conexión con su autoridad, con el líder, va creando vacíos, porque toda relación debe ser nutrida. Y lo que estamos viendo lamentablemente por la distancia y porque muchos se han dado a la tarea de estar desde su casa sentado en una silla, transmitiendo ahora como se hace por las redes sociales, para luego seguir su vida de lo más tranquilo, sin ninguna ocupación, sin estar atento a esas almas, sin velar por ellas. Y de esta forma tan conformista, tan fuera de lugar en cuanto a la responsabilidad, muchos han asumido un liderazgo muy light, muy fácil, muy cómodo. Y de esa manera no se establece. Por eso, cuando vemos nosotros el Urim y Tumim como representación de la justicia y estaba dentro del pectoral, permitían que las personas puedan consultar a la voluntad divina, al Eterno. Esto enseña que la legitimidad ministerial requiere una comunicación constante a través de la verdad. No se puede liderar, no se puede ser líder o liderar solo con lógica humana, con artimañas, sino con discernimiento espiritual, pero tiene que existir una relación. Y usted jamás puede construir una verdadera relación a la distancia por una transmisión, por un live, en una plataforma. Eso es imposible. Y eso sucede. Personas que están en la misma ciudad, y lo que hacen es transmisiones de esta forma. Si en la misma ciudad están las personas que son parte de la comunidad, el que ejerce el oficio debe asumir la responsabilidad de velar por tener un lugar. Pero ¿cómo tenerlo si no hay la disposición, si no hay la búsqueda, si no hay la pasión por ello, sino que todo se justifica y todo es en función de que es más cómodo, es más fácil así, y hay que recordar que yo tengo esto y tengo esto y tengo lo otro? Bueno, si tiene tantas cosas, entonces que no ejerza el liderazgo, que no lo ejerza. Porque ese supuesto liderazgo simplemente es una silla vacía que no está siendo ocupada por la persona que dice ser autoridad. Y entonces el Eterno va a establecer a la verdadera autoridad. Es normal que alguien quiera compartir, quiera ser parte de clases, de enseñanzas, de un maestro, de alguien, porque le gusta lo que enseña, aprende y se nutre a distancia. Porque bueno, la persona está en Estados Unidos enseñando, allí tiene su lugar para dar clases de forma presencial, pero también da clases así a la distancia a través de estas plataformas, porque hay personas de Colombia, de México, de Argentina, de Chile, que les gusta. Y eso es válido en esas condiciones. Lo que no se entiende y menos se acepta es para personas que están dentro de una misma ciudad. Lo otro que no podemos perder de vista es la diadema, el six,
que da la legitimidad por santidad. Una santidad en la mente, una santidad en todo aquello que conforma el ser. Porque sobre la frente de Aarón se coloca esta lámina de oro puro con la inscripción Kodesh la Hashem, santificado o consagrado para el Eterno. Recordemos que la frente es como un sello, ya que la frente representa el intelecto, la voluntad, y la legitimidad ministerial se pierde cuando el pensamiento del líder se corrompe. Entonces muchas personas, cuando se enseña esto, empiezan a buscar es el error de aquel que lo está enseñando para descalificar la enseñanza porque se sienten incómodos con lo que se dicen y tratan de justificar su actitud pasiva frente a un liderazgo que no están ejerciendo y que es evidente que hay un gran vacío. Ese es el problema. Vemos la arrogancia de estas personas. ¿Por qué es una actitud arrogante? Según el Talmud en Sebajín 88b, la diadema expiaba el pecado de la insolencia. Un ministerio legítimo es aquel que reconoce que su inteligencia, que el don que tiene, que su vocación, que sus logros, todo lo que posee pertenece al Eterno. Por eso es que la humildad es el sello genuino de un verdadero líder que reconoce que todo viene del Eterno. Cuando vemos la transferencia de autoridad, un punto crítico de la legitimidad es que las vestiduras eran transferibles. Y a muchos les gusta eso. Porque hay congregaciones donde el padre le deja esto a la esposa, o el padre se lo deja al hijo y el hijo al otro, y hacen algo de esta forma. Establecen todo un linaje, una descendencia, como si fueran una línea arónica o fueran descendientes de Aarón, aunque por otro lado no les gusta y dicen que están bajo la gracia, no bajo la ley, y que mientras más se acercan a Jesús se tienen que alejar de Moisés porque es la ley y están bajo la gracia. Ahí empiezan ellos a alejarse de todo esto, pero al momento de querer la continuidad o la sucesión de autoridad, entonces copian el modelo que ellos critican, el modelo arónico. El modelo que está en la ley que tanto critican y cuestionan. Ahí sí les gusta Moisés. Esa mentalidad selectiva donde busca aquello que le apetece y que puede satisfacer los deseos personales. Por eso es un punto crítico en cuanto a legitimidad. Porque es verdad que las vestiduras eran transferibles, pero era porque el Eterno lo había delegado. Nosotros no vemos el caso de cómo los descendientes de Moisés siguieron el legado de Moisés. El de muchos profetas, sus hijos, no siguieron el legado de sus padres que fueron grandes profetas. Incluso lo vemos también en el caso de los reyes, cuando vemos el caso de Israel, luego de Salomón, todo lo que sucedió con Roboam. Entonces esto nos enseña que el ministerio es una institución que trasciende a la persona. Por lo tanto, se debe colocar aquel que el Eterno designe, no el hombre a su conveniencia. Recordemos que la legitimidad no muere con el individuo que fue escogido originalmente, sino que si éste ha venido construyendo una estructura basada en la Torá y no en su personalidad, eso es lo importante. Es lo que hoy llamamos sucesión de liderazgo o linaje ministerial. Cuando alguien establece esa transferencia o esa sucesión y coloca a cargo a una persona para que siga la tarea, para que le dé forma a aquello que está heredando ministerialmente de parte del Eterno a través de esta autoridad, lo que tenemos que revisar es si eso ha venido creciendo, si eso ha venido desarrollándose. Si eso ha crecido, se ha expandido, se ha desarrollado, ahora está logrando más cosas que las que existían anteriormente cuando lo ejerce, estamos viendo un verdadero liderazgo, estamos viendo un líder asumiendo una gran responsabilidad que ha venido desarrollando luego de que le fue impartido todo esto. Pero si la sucesión es a alguien y que en vez de ir creciendo y ampliar y mejorar lo que recibió,
va más bien en decadencia al punto que prácticamente no existe, entonces la pregunta es ¿qué clase de líder es? Y cuando hablo de líder estoy hablando del líder que esté frente, que sea la cabeza de una congregación, porque puede ser líder en cuanto al apoyo a alguien que sea la cabeza. Entonces a lo mejor esa persona no era el idóneo para ser la cabeza de la congregación, pero sí es válido para ser apoyo, para ayudar a alguien que sea la cabeza. Y eso la persona debe verlo con claridad y ser objetivo. El problema es que el ego o la comodidad o los beneficios que trae el hecho de ser la cabeza es lo que no desean soltar. Entonces allá la objetividad se pierde por los intereses particulares. Así que en el contexto de esta parashá Saf, si un sacerdote intentaba servir sin sus vestiduras completas, su servicio era visto como pasul, o sea, un servicio inválido. O sea, la legitimidad ministerial es un equilibrio. Tiene que haber autoridad externa, reconocimiento de la institución, de la comunidad, del pueblo, integridad interna, el peso del pueblo sobre el corazón y la santidad presente en la mente de este líder. Si las vestiduras, hablando de la ética, el servicio y la conexión divina, el hombre es solo un hombre, un ser humano más. Pero con todo esto se convierte en un puente espiritual para que a través del mismo el Eterno pueda bendecir, guiar, formar, nutrir y relacionarse con un pueblo. Así que considero que cada uno de los que ejercen en esta época y para esta generación el liderazgo deberían revisar con objetividad y tener el valor de cuestionar, de tener un pensamiento crítico para evaluar qué tan bien lo están haciendo. No coloquen los intereses, los beneficios, la comodidad como base para evaluarse a sí mismo, sino el temor al cielo, el respeto y la responsabilidad que debe existir para hacer las cosas de forma correcta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom y bendiciones.